Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca de las pandillas y antes de la pausa Igor quería compartir una idea con respecto a lo que decía a su vez Ricardo. Sí, bueno, lo que estamos platicando ahorita en la pausa es que sí sería necesario precisar que hay cambios cualitativos en las dinámicas de las pandillas y cualitativos en el sentido de que la relación que sostienen con lo violento, pongámoslo así, sí se ha transformado. Antes era las pandillas que eran violentas, sí expresaban esa violencia, digámoslo así, acuchilladas, por ejemplo, y era ya como el caso más extremo. Y de pronto salía una pistola entre los más viejos y que tenían mayor edad y mayor experiencia en las calles, salía por ahí una pistola y se detonaba al aire algún balazo. Hoy hay chicos de 11, 12 años en algunas pandillas que traen pistolas y que no traen una 22, una calibre 22, una pistolas pequeñitas, pues traen M1 recortadas, traen 9 milímetros, pues que son armas de ese tipo y no se tientan el corazón para usarlas. Pues. Entonces, me parece que sí hay un cambio cualitativo. Eso en el sentido de la expresión o de la relación que sostienen con lo violento, pero también en los procesos organizativos que tienen al interior de las pandillas. Antes, los objetivos de las pandillas, bueno, quienes crecimos en barrios sabrosos y bravos, nos dábamos cuenta de que en buena medida el carácter gregario de juntarse con alguien más tenía que ver para, sí, hacer algún despapalle, alguna cosa de este tipo, pero sobre todo con la convivencia, pues, con la defensa del territorio, con la defensa de la morrita. O con cosas que eran más bien como travesuras, ¿no? Como irle a tirar de huevos a no sé qué Por casa, por o a ejemplo. llenarle de papel a O otra, sea, ¿no? sí, por ejemplo, sin caricaturizarlo, porque sí había, o sea, de pronto te encontrabas en los baldíos gente apuñalada y que la iban a tirar, pero eran como los casos extremos, pues era prácticamente un escándalo. Y hoy eso es noticia diaria. Entonces, me parece que en ese sentido hay por lo menos esas dos tendencias. Dos transformaciones significativas. Una en la relación que se sostiene con lo violento y otra en relación con los procesos organizativos al interior de las pandillas. Sobre todo si piensas que hoy hay influencia externa. Antes era mucho más local este proceso y hoy hay influencias externas muy significativas. Todo lo que tiene que ver con los barrios de Los Ángeles y la relación que se sostiene migratoria entre los grupos locales y los grupos extranjeros y la relación que hay con pandillas del sur que tienen otras características, otros objetivos y otros procesos organizativos mucho más jerarquizados, mucho más parecidos a lo paramilitar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí hay un cambio cualitativo muy significativo que no es tan lejano en el tiempo, pues que yo pensaría que está plasmado en la última década, más o menos. Y con la migración tiene que ver hasta el asunto de la moda, ¿no? Claro. Porque se nota la moda que Supuesto. empieza a revolucionarse por acá. Sí. Ahora, ¿por qué alguien se suma a una pandilla, Ricardo? Híjole, yo creo que ahí sí las razones son muy diversas y van desde la idea más así de conformación de un grupo de barrio para defenderse, desde la historia, digamos, de el famoso grupo banda o pandilla de los Panchitos en México, hasta ahora de la Mara Salvatrucha, ¿no? Que viene por acá del sur. Si te fijas, son procesos que se dan en lugares y en momentos históricos también distintos. Y hay uno que surge más por esta idea de casi por la pertenencia a un barrio, ¿no? Vives aquí y eres del barrio, ¿no? Y el otro es también por una vinculación a países, a espacios, a territorios donde hubo guerra civil y genocidios y demás cosas que están siendo juzgados últimamente o apenas están siendo juzgados. Y el proceso de inserción a uno y otro grupo son bien distintos, ¿no? Y yo creo que en la actualidad tienen mucho que ver, en buena medida, esta cuestión gregaria de pertenecer a un grupo, al grupo de pares, pero yo creo que Igor lo mencionó muy bien. Ahora estos procesos de vinculación entre grupos, entre chavos, están también fomentados también por el manejo de algunas herramientas tecnológicas, de cuestiones simbólicas, de modas que no son de la localidad. Y entonces, chavos que les gusta una música, un autor, un compositor de quién sabe qué parte del mundo, a través de internet y de estos medios electrónicos se llegan a reforzar o establecer vínculos
vínculos o relaciones sociales, ¿no? Una serie de interacción que a veces se manifiestan y se expresan en un barrio, en una localidad, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo está ahora, y por eso digo que la pandilla, la banda, el grupo, es una caja de resonancia de lo social. La sociedad entera está cambiando en distintos niveles y a diversos ritmos, y en los grupos también, a estos que llamamos bandas, también sufren ese proceso de cambio, ¿no? Y entonces me parece que, por eso son interesantes estos grupos, porque me parece que reflejan muy bien el pulso de las transformaciones sociales que están dando, sea para bien o para mal, si queremos ponerles etiqueta, pero me parece que sí hay transformaciones a las que debemos darle seguimiento porque nos están, digamos, reflejando lo que sucede socialmente, son un barómetro social de lo que sucede. Ahora que hemos mencionado a la Mara Salvatrucha, pienso en cómo la Mara utiliza la violencia y cómo la violencia va haciendo que uno tenga cierta jerarquía o escala social dentro de la pandilla, que se expresa por medio de los tatuajes. Recordaremos que una lagrimita equivale a una muerte. En el caso de las pandillas de Guadalajara, ¿hay alguna especie de uso ritual o de uso de jerarquía de la violencia? Entre más violento seas, más macho y más fuerte eres dentro del grupo, más líder. Es una de las tantas categorías o de las tantas estrategias que pueden implementarse para sin necesariamente plantearlo así, pues para ascender dentro de la agrupación, pues para ocupar una jerarquía más alta. Pero sí, la valentía, la hombría, la demostración de fuerza, son elementos centrales para valer más, pues, ¿sí? Para significar mucho más dentro de esa grupalidad. Es mucho más valioso alguien que es capaz de derribar a dos que alguien que es capaz de derribar a uno o que no sabe si puede derribar a uno. ¿Por qué? Porque la confrontación es un elemento cotidiano dentro de este tipo de agrupaciones. Sí, desde luego se privilegian ese tipo de cuestiones. Y volviendo un poco a la pregunta que hacías hace un rato, a la de las causas por las que se integran los chicos a las pandillas, hay que colocarlo en, me parece que hay por lo menos dos grandes dimensiones que pueden ilustrarnos este proceso. Una tiene que ver con el sentido de pertenencia, desde luego. Es mucho más fácil desplegarse por la vida estando organizado y perteneciendo, hacerlo de manera colectiva, pues, que estando solo. Y la otra se deriva, eso tiene que ver con una dimensión cultural, y la otra se deriva básicamente con una cuestión pragmática, operativa. En barrios como Santa Cecilia, en los que prácticamente cada 2 manzanas hay una agrupación de este tipo de grupos, pues es necesario estar adscrito a una pandilla, porque si no, vas por una calle y te asaltan, te golpean o te ocurre algo y atraviesas la calle y debido a que no eres de una pandilla, pues ocurre algo. Entonces es mejor estar agrupado, estar acuerpado socialmente que pues andar solo por la vida. Entonces por ahí, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando con Ricardo y con Igor acerca dejamos pendiente el asunto de por qué se pelean algunas pandillas, y también les preguntaremos, hemos mencionado el caso de niños pandilleros, a los cuántos se puede ya formar parte de una pandilla, o si entre más chavitos se llegue, mayores posibilidades y oportunidades se tiene. De eso platicamos después de la pausa, no se vayan. Esto es Ángulos.